Bien, también. Los nombres, no me pusieron los nombres. Belmont, ¿tienes los nombres? Bueno, el día de hoy es el día para erradicar la violencia contra las mujeres, 25 de noviembre, y tenemos a todas las mujeres del gabinete y más con nosotras. Está también la senadora Malú Micher, la diputada Anaís Burgos. Normalmente me dan aquí una lista de todos los nombres, pero hoy no me la dieron. ¿Cómo otra vez? 1, 2, 3. No, no se preocupen. Bueno, Anaís, la diputada Anaís, después, por supuesto, Citlali Hernández. Entonces, ahora sí ya está aquí. Bueno, voy a leer los nombres de todas. Está Citlali Hernández, secretaria de las Mujeres. Está Moni Pisani, representante en México de ONU Mujeres. Malú Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado de la República. Anaís Burgos, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados. Ingrid Gómez, subsecretaria de Derecho a una vida libre de violencia. Está Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo. Claudia Curiel, secretaria de Cultura. Luz Helena González, secretaria de Energía. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente. Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Edna Vega, secretaria de Sedatu. Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. Ernestina Godoy, consejera jurídica. Elvira Concheiro, subsecretaria de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres. Noemí Juárez, que ustedes conocen, que se encarga aquí los jueves de Mujeres en Historia, subsecretaria de Educación Básica. Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Yabneli Maldonado, vocal ejecutiva del FOBISTE. Rocío García, titular del DIF. Emilia Calleja, directora general de la CFE. Leticia Maya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales de Presidencia. María Luisa Albores, directora general de Seguridad Alimentaria. Rocío Mejía, directora general de Financiera para el Bienestar. Olivia Salomón, directora general de la Lotería. Claudia Oliva Morales, titular de CONAPRED, Tocaya. Y Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil. Es el gabinete ampliado de las mujeres. Vamos a iniciar con Citlali, con Citla. Ella nos va a presentar lo que nos comprometimos, que es la homologación de las leyes en contra del abuso, el acoso. Después son mujeres, después Malú, después Anaís, Ingrid, otra vez Citlali, muy rápido. Y luego tenemos a los 32 gobernadores y gobernadoras conectados en un ratito, porque hoy firmamos un compromiso de todos los gobernadores y gobernadoras para apoyar, defender a las mujeres, decir que no están solas, y el compromiso de homologación de todas las leyes en cada entidad de la República. Adelante, Citla. Gracias, presidenta. Con su permiso, buen día a todas, a todos, sobre todo al pueblo de México y a las mujeres mexicanas.
Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres y por eso queremos presentarles muy rápido varias acciones. Nos comprometimos, como bien dijo la presidenta, a dar los primeros avances de este plan integral contra el abuso sexual, pero primero quisiéramos, si le dan a la siguiente, decirles hoy y siempre a todas las mujeres mexicanas que no están solas, que se está construyendo un México de igualdad, si le dan a la siguiente, un México donde podamos convivir de manera distinta hombres y mujeres, reiterarles que hay varias políticas de apoyo a las mujeres, por supuesto la pensión Mujeres Bienestar, la pensión, el apoyo a madres trabajadoras, los centros Libre, 678 en todo el país, con miles de usuarias ya utilizando este espacio de atención a las violencias y de fomento a la autonomía de las mujeres, la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, la Línea de las Mujeres 079 opción 1, la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, que también hoy podemos informarles que ya hay 100,000 mujeres registradas y por supuesto la Cartilla de los Derechos de las Mujeres que distribuimos en todo el país con apoyo de todo el Gobierno de México. Entonces hoy les decimos a todas las mujeres que no es normal la violencia, que hay que denunciarla, que hay que combatirla, que el Gobierno de México, los 32 gobernadores y gobernadoras y todas las instituciones estamos trabajando de manera coordinada para transformar la vida de todas las mujeres. Siguiente, quisiéramos a veces hablar del 25 de noviembre, ver a funcionarios con moños naranja, ver mucho la campaña que a veces cada año existe alrededor de la difusión de alguna violencia y de su combate. Sin embargo, creemos que vale la pena reiterar de manera muy rápida y muy breve lo que significa el 25 de noviembre y por qué a raíz del 25 de noviembre surgen 16 días de activismo que terminan el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y en breve les vamos a exponer varias de las acciones que proponemos a todas las instituciones y que realizaremos desde la Secretaría de las Mujeres. Le doy la palabra, con su permiso, presidenta, a Moni Pisani, representante de México, de ONU Mujeres en México, que explicará muy rápido lo que significa el 25 de noviembre y los 16 días de activismo. Adelante, Moni. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, secretaria de las Mujeres Citlali Hernández, autoridades y medios de comunicación, pueblo de México, muy buenos días. En nombre de ONU Mujeres, es un honor estar en Palacio Nacional para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el primer año de la campaña permanente Es Tiempo de Mujeres sin Violencia, Súmate y Transforma. Esta fecha nos encuentra en un país que se ha propuesto ser una república de y para las mujeres y con una presidenta cuyo liderazgo es referente no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Sin embargo, la violencia contra las mujeres adopta muchas formas. Las más graves, como la violencia sexual o el feminicidio, pueden ocurrir en todos los ámbitos de la vida, incluso a través de las tecnologías digitales. Pero, ¿por qué conmemoramos el 25 de noviembre? ¿Cuál es la historia de este día? Durante la década de los 80, las organizaciones de mujeres y feministas latinoamericanas y caribeñas desarrollaron aportes decisivos para colocar la violencia contra las mujeres en el centro del debate político y de derechos humanos. Los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe permitieron comprender la violencia no como hechos aislados, sino como un problema estructural que afectaba a muchas mujeres. En este proceso, el primer encuentro feminista latinoamericano en Bogotá en 1981 tuvo un impacto decisivo. Por primera vez, las feministas de la región declararon el 25 de noviembre como un día de denuncia continental, al tomar como referente el símbolo, el asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, activistas dominicanas por la libertad, los derechos humanos y la justicia social,
conocidas como las mariposas y asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En los años siguientes se siguió explorando y aprendiendo más sobre el tema de la violencia sobre las mujeres. Un hito clave en la proyección internacional de esta fecha fue la creación en 1991 de la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género, impulsada por el Center for Women Global Leadership. La campaña estableció el periodo entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, subrayando que la violencia contra las mujeres constituye una violación directa y sistemática de los derechos humanos. El reconocimiento internacional del 25 de noviembre llegó en 1999, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con ello se institucionalizó una fecha surgida de la fuerza, la memoria y la agenda política de los movimientos de mujeres y feministas latinoamericanos. En 2008, el secretario general de las Naciones Unidas lanzó la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, cuyo propósito es movilizar a todo el sistema de Naciones Unidas, a los estados y a todas las y los actores sociales diversos, incluyendo hombres y mujeres. Únete fortaleció y amplificó los 16 días de activismo. Desde entonces, los 16 días de activismo se han consolidado como un marco mundial de movilización sostenida y articulada. La fecha del 25 de noviembre conserva su profundo significado político e histórico, recordando a las hermanas Mirabal y honrando el legado del movimiento feminista latinoamericano que dio origen a esta lucha. Señora Presidenta, hoy México envía un mensaje al mundo. Ningún proyecto de nación es compatible con la violencia contra las mujeres. Desde ONU Mujeres y el sistema de las Naciones Unidas seguiremos caminando a su lado y acompañando los esfuerzos del gobierno mexicano los 365 días del año para que cada calle, cada escuela, cada casa y cada espacio digital sean territorios de libertad y dignidad para las mujeres y las niñas. Muchas gracias. Bueno, pues a raíz de 1999 se celebra o se conmemora este día y también convocamos a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre ello. Siguiente. Bueno, para ello, desde la Secretaría de las Mujeres hemos propuesto un llamado a la acción transformadora en México, no solamente desde las instituciones, sino queremos también convocar a la sociedad en su conjunto. Siguiente. Y hemos denominado, si le dan a la siguiente, 3 ejes de acción. Este año ONU Mujeres plantea una campaña contra la violencia digital y desde el Gobierno de México hemos también planteado una campaña contra la violencia sexual y por el respeto y la felicidad de las mujeres. Y como lo dijimos también al presentar el Plan Integral contra el Abuso Sexual, queremos también hacer un llamado a los hombres a la reflexión y a este entendimiento claro de que la lucha a favor de las mujeres no es la lucha contra los hombres, sino la lucha contra el machismo, y que sabemos que los hombres pueden caminar junto con nosotras para combatir todo tipo de violencia hacia las mujeres. Siguiente. A raíz de eso, bueno, creemos que es importante visibilizar para dar cuenta de que no es una exageración, sino un problema estructural que tenemos que seguir combatiendo. El 70.1% de las mujeres en México de 15 años y más manifiesta haber vivido algún tipo de violencia, y de ese 70%, el 49.7% ha vivido violencia sexual. De hecho, de cada 10 denuncias que hay de abuso sexual, 9 son de mujeres. Siguiente. Y en el caso de la violencia digital, bueno, el siguiente. En el caso de la violencia digital, el 22% de las mujeres usuarias de Internet han manifestado ser víctimas de ciberacoso.
y por eso creemos que también es importante sumarnos a esta campaña contra la violencia sexual. En breve les vamos a decir de manera muy rápida algunas de las grandes acciones que realizaremos durante estos 16 días para abonar al combate a estos dos tipos de violencia. Siguiente. Y el llamado a los hombres, que creemos que sin duda hay muchos hombres en este país que quieren abonar a la construcción de una realidad justa y sin violencias. Creemos que tiene que haber un cambio cultural, una gran alianza entre actores públicos y privados que nos permita pensar y repensar cómo construir una sociedad más justa, más igualitaria, más armónica, y que podamos comenzar a tener mayores escenarios de derechos para todas las personas. Siguiente. Planteamos, por ejemplo, la reflexión por parte de los hombres de relacionarnos con amor, no con odio, de decir no al machismo, sí al respeto, de construir relaciones de paz y sin violencia, de reconocer que hay desigualdades históricas que las mujeres hemos tenido frente al papel de los hombres en distintos espacios, llamar a los hombres, por supuesto, también a asumir una paternidad más presente, más corresponsable, y en general que hombres y mujeres podamos promover una vida libre de violencias para todas las personas. Creemos que se puede construir una nueva relación entre hombres y mujeres desde la empatía, desde el respeto, desde la escucha, el cuidado y, por supuesto, desde la reflexión que en este momento, en tiempos de mujeres, la presidenta ha iniciado y ha provocado. Siguiente. Bueno, ponemos a disposición de todas las personas. En la Secretaría de las Mujeres existe una plataforma donde hay cursos, materiales, talleres de manera gratuita y abierta, .género.mujeres, donde encontrarán quienes estén pues interesados en seguir aprendiendo de estos temas y abonar a esta lucha por la igualdad y contra las violencias. Siguiente. Y, presidenta, si me lo permite, le daré el uso de la palabra a la subsecretaria Ingrid Gómez, que dará cuenta de lo que hemos planteado como 16 grandes acciones para estos 16 días de activismo. Buenos días a todas y todos. Pues nuestras actividades tienen un referente territorial, hay muchas conferencias, hay capacitaciones, estamos brindando una caja de herramientas y los materiales de difusión y una amplia cartelera nacional en los 3 niveles de gobierno de actividades. Le damos por favor a la siguiente. Básicamente los ejes de estos 16 días de activismo tienen que ver con la difusión, sensibilización y concientización. Tenemos pues básicamente campañas, producción de materiales audiovisuales y mensajes institucionales, una activación comunitaria porque vamos a estar mucho en territorio, ahí donde pasan la vida, donde pasamos la vida las mujeres, el fortalecimiento institucional con los servidores y las servidoras públicas, reforzamiento sobre todo de capacidades. La siguiente, por favor. Gracias. Reflexión, análisis y discusión en espacios participativos que promuevan el diálogo y procesos formativos, como ya lo anunciaba la secretaria, tenemos abierta la plataforma .género con diversos cursos que pueden realizar personas servidoras públicas o población en general. Y nuestro calendario con estas acciones serán acciones en los 3 niveles de gobierno, en las ciudades, en los municipios, en los estados. El 26, bueno, hoy realizaremos una aquí, ya la anunciará la secretaria. El 26, mañana, tenemos una entrega masiva de la Cartilla de los Derechos en plazas públicas de todo el país. El 27, la firma de un convenio con plataformas digitales para garantizar la movilidad segura y la protección para mujeres en situación de violencia, que además van a ofrecer la descarga digital de la cartilla. El 28, todos los centros libres harán un cine debate con temas alusivos a la prevención de la violencia. El 29, haremos caminatas con mujeres para identificar los riesgos ahí en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestra colonia, en el ánimo de
promover senderos seguros, senderos de paz. El 30 tenemos con adolescentes, jóvenes y niñas murales por la vida, la felicidad y el respeto hacia las mujeres. Y ya en diciembre, el 1 tendremos una conferencia sobre prevención de las violencias en las escuelas de educación superior. El 2 de diciembre tenemos una activación comunitaria para la prevención de la violencia con mujeres con discapacidad. El 3 de diciembre el Encuentro Nacional Tejiendo Redes entre Gobierno y Mujeres Organizadas. El 4 de diciembre tendremos la capacitación a personal de la Dirección General de Educación Tecnológica y Agropecuaria. También tendremos una firma con las principales plataformas de redes sociales para combatir la violencia digital. El 5 de diciembre estamos planteando el Encuentro Nacional de Centros de Justicia. El 6 tendremos una jornada de talleres con Centros Libre en la construcción de paz para mujeres tejedoras de la patria. El 7 vamos a tener carreras o caminatas, esto depende de las capacidades de cada quien, por el bienestar de las mujeres. El 8 vamos con pláticas con nuestra cartilla de las mujeres y con el plan general para combatir el abuso sexual, ahí a todas las fiscalías del país, y además tendremos una mesa de acceso a la justicia para mujeres que viven violencia en el ámbito digital. El 9, el penúltimo día de los 16, tendremos jornadas de reflexión entre hombres que construyen una realidad justa y sin violencia, y el 10 tendremos mesa especializada de datos y estadísticas para el diagnóstico y monitoreo de espacios digitales seguros. Esta es la propuesta, esto será en todas las ciudades, en los municipios, en las colonias y en los barrios. Gracias, presidenta. Bueno, esas son las actividades y en realidad en todo el país todas las secretarías de las mujeres tienen muchas más actividades todavía. Ahora, de manera muy rápida, queremos dar cuenta, con su permiso, presidenta, los resultados de los primeros avances del Plan Integral contra el Abuso Sexual que presentamos aquí hace unas semanas. Si le dan a la siguiente, por favor. Bueno, lo primero era modificar el tipo penal federal de abuso sexual, fortalecer este delito, porque queremos que las mujeres se sientan más seguras, que denuncien, facilitar la denuncia, y como la presidenta nos lo ha instruido, promover la homologación de esta modificación de este delito en todo el país. Siguiente. Doy cuenta muy rápido de lo que significó esta modificación, porque ahora profundizarán las legisladoras y ellas contarán el contexto donde tuvimos la reunión con todas las legisladoras del país para ello. El texto vigente del Código Penal Federal, el artículo 260, definía el abuso sexual, y es ese artículo el que estamos reformando a nivel federal, y que a raíz de eso está el compromiso, y de hecho ya están todas las legisladoras en todo el país listas para promover esta modificación. Si le dan a la siguiente. ¿Qué implica? Se define el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual, como tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas que se realizan sin consentimiento. Siguiente. Se deja muy claro que este delito, el abuso sexual, se puede dar en el ámbito público o en el ámbito privado, y que pues se realiza siempre directamente contra otra víctima. Se deja como muy claro que es el abuso sexual. También puede ser cuando se le obliga a observar a otra persona alguna conducta de carácter sexual de manera obligatoria, o ejecutarlo también de manera obligatoria. Siguiente. Y la sanción que se define queda de 3 a 7 años de prisión y una multa de 200 a 500 veces el valor diario
de la unidad de medida y actualización. Y también agregamos la obligación, porque no buscamos solo sancionar el delito, sino ir un poco más allá, la obligación de quienes cometan este delito de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia hacia las mujeres y realizar servicio comunitario en sus diversas formas. Siguiente. Bueno, este delito ahora se perseguirá de oficio. Estamos trabajando con todas las secretarías de movilidad de los estados para poder generar o fortalecer protocolos que permitan que cuando haya abuso sexual en el transporte público pueda haber una actuación de operadores, operadoras del transporte y tener toda una ruta de actuación mayor. Y bueno, evidentemente hay agravantes si este delito se comete por parte, si le dan a la siguiente, de un servidor público, si es con violencia, si hay complicidad, si es por algún ministro de culto, si hay una serie de condiciones que agravan este delito, por supuesto la sanción será mayor. Siguiente. Bueno, actualmente podemos compartirles y además de estar conectados los gobernadores y gobernadoras, están también acompañados de las presidentas de la Comisión de Igualdad de Género de cada congreso local y de las secretarías de las mujeres de cada entidad. Y hoy podemos informarles que hay 22 entidades que ya tienen la iniciativa inscrita en el Congreso, una que de hecho ya se aprobó en comisiones y 10 entidades que hoy de manera como un acto, digamos, pues simbólico de acompañar esta fecha, hoy presentan la iniciativa, de tal manera que estarán en los 32 congresos del país homologándose este delito. Siguiente. Le doy la palabra a la diputada Anaís Burgos para que dé cuenta. Yo resumí los avances de esta modificación de homologación, pero ella contará cómo llegamos a este proceso. Buenos días, con su permiso, Presidenta, al pueblo de México, hombres y mujeres, compañeras, buenos días. Queremos informarle, Presidenta, que el 13 de noviembre tuvimos una gran reunión, las mujeres y hombres que estamos en el Poder Legislativo en todo el territorio nacional. Nos reunimos las 32 presidentas de Comisión de Igualdad de Género en los estados, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres Federal y las secretarías de las 32 entidades y el Congreso de la Unión, encabezado por la senadora Malú Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad, y desde la Cámara de Diputadas y Diputados una servidora. ¿Para qué nos reunimos? ¿Cuál es el motivo de que las mujeres que estamos hoy en el brazo legislativo que acompaña al gobierno de la presidenta Claudia, pues es analizar, revisar, sistematizar cuáles son todas estas leyes que tenemos para protección de las mujeres, empezando por impulsar el modelo de homologación del delito penal de abuso, pero ese delito es el que nos concentra y el que nos hace revisar en todo el país cómo están construidas las leyes, en los estados qué leyes han avanzado, y nosotras le llamamos el Acuerdo de Xicoténcatl, un acuerdo en donde vamos a homologar todas las leyes que se tienen en este país para la protección de mujeres, niñas y adolescentes y poder garantizar la igualdad sustantiva. Me gustaría decirle, Presidenta, que esto no sería posible sin su compromiso fehaciente a que las niñas, mujeres y adolescentes no vivan más un acto de violencia y sin duda, sin temor a equivocarme, esto no sería posible la homologación de todas las leyes que guardan la protección y la seguridad de las niñas, mujeres y adolescentes si no tuviéramos presidenta de la República. Le quiero agradecer porque es una motivación para todas las legisladoras y legisladores para que trabajemos juntas de la mano para acabar con esta violencia sistémica, machista y patriarcal que todavía nos reprime a muchas de nosotras. Muchas gracias, presidente. ¿Mande? A Malú Micher tiene el uso de la voz. Senadora Malú. Muchas gracias.
Buenos días, señora presidenta, aliada incansable de nosotras las mujeres. Muchas gracias. Buenos días a todas, queridas compañeras, compañeros, compañeras allá que nos ven. Bueno, pues a mí me toca hablar de los pendientes legislativos. Ya presentamos el tipo penal para que lo revisen en los estados, el tipo penal de abuso sexual, pero también tenemos que hablar de otra serie de reformas que se han quedado rezagadas en algunos estados, empezando por la revisión de la siguiente, por favor, la revisión de las constituciones locales, porque la presidenta, su primera iniciativa enviada a la Cámara de Senadores fue precisamente la reforma en materia de igualdad sustantiva. Necesitamos que se revise, que se incorpore precisamente el tema de la incorporación de la perspectiva de género en la Constitución local, en cada uno de los 32 estados, la incorporación de la igualdad salarial, la incorporación de la perspectiva de género, que es tan importante, y por supuesto el derecho a una vida libre de violencias, que se aprobó y que después derivaron en una serie de reformas legales que se aprobaron después de las reformas a la Constitución, como fue la Ley de Seguridad Pública, la Ley de la Fiscalía, la Ley de una vida libre de violencia para las mujeres, que les pedimos que revisen, por favor, en todos sus estados para que la igualdad sustantiva quede plasmada en todas las constituciones de este país. También tenemos, y al concluir esas leyes locales, pues también tenemos que hablar de otras reformas, que es la investigación como feminicidio en toda muerte violenta de mujeres. No queremos que se siga investigando cualquier muerte de las mujeres si no fuese desde la óptica de la desigualdad y de la visión de género, la perspectiva de género, y como un feminicidio. Y después ir descartando que no tiene las razones de género, pero que de un inicio así sea. Luego tenemos la reforma para evitar que la patria potestad se quede en las familias de los feminicidas. Es decir, finalmente los abuelos paternos se quedan con los niños y niñas, y eso atenta contra la dignidad de esa mujer que fue brutalmente asesinada. También la reforma contra la violencia digital, esas fotos que se envían a las novias, a los novios, y que finalmente cuando terminan la relación se suben a las redes y cometen actos gravísimos contra la seguridad, contra la dignidad y la vida de estas mujeres. También el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que es tan importante, que es lo que todos los días nos piden las mujeres, que cumpla ese deudor y que realmente le dé el dinero que necesita a las niñas y niños, porque no se le da a la pareja, es para mantener a esos hijos e hijas. Luego, la violencia llamada vicaria, es decir, es un tipo de violencia familiar que no se comete directamente contra ella, no se le pega, no se le dice tonta, no se le dice qué gorda o qué flaca, simplemente a la mamá de ella, que trabaja a lo mejor en la fábrica de él, se le despide o no se le paga la colegiatura a los niños y niñas, es decir, es una violencia a través de terceras personas. Luego tenemos la prohibición de la divulgación de documentos, de material audiovisual relacionado con feminicidios, que le hemos llamado, por supuesto, la violencia mediática, y la prohibición de la violencia obstétrica, que no nos traten, que no nos maltraten, que nos hablen con dignidad. Sabemos de la precariedad que hay en algunas situaciones de centros de salud, pero no merecemos un maltrato o un lenguaje que nos denigra o que nos pone en riesgo. Ese es el llamado que hacemos para todas las compañeras y compañeros en los estados. Gracias. Gracias, senadora diputada. Pues resumiendo, es el trabajo que estamos haciendo con todas las legisladoras locales y federales. Finalmente, para dar cuenta de este compromiso contra el abuso sexual, si le dan a la siguiente, el trabajo con fiscalías en esta plataforma que hemos mencionado de capacitaciones, ya tenemos comprometidas con todas las fiscalías locales iniciar un taller, un curso
para poder fortalecer la Procuración de Justicia, que desde nuestro punto de vista es el mayor reto, y queremos seguir trabajando de manera muy contundente con las fiscalías y los tribunales locales para que se procure mayor justicia para las mujeres. Siguiente. Bueno, estará en nuestra página disponible el monitoreo y el avance de todos estas pues cumplimiento de este compromiso, tanto de la homologación de las leyes como de lo que vayamos avanzando. Siguiente, por favor. Y bueno, nos comprometimos también, y con esto vamos cerrando para abrir paso a las y los gobernadores, a tener campañas de concientización contra el abuso sexual y un llamado para los hombres. Este es el inicio, como lo hemos dicho, es una campaña permanente y queremos presentarles los siguientes materiales. Siguiente. Esta definición clara de que el acoso y el abuso sexual no son normales, es violencia, y el llamado a las mujeres a que denunciemos cuando vivimos este tipo de violencias que son un delito. Siguiente. Estamos proponiendo una serie de un documento a discusión con varios hombres, como lo decía ya aquí nuestra subsecretaria Ingrid Gómez. En estos 16 días de activismo queremos también promover actividades con los hombres, poner a discusión algunos documentos que puedan provocar esta discusión de cómo ser un hombre que quiera abonar, o cómo los hombres que quieren abonar a una vida libre de violencias pues reflexionan y nos acompañan en esta lucha. Siguiente. En ese sentido, emitimos algunos mensajes de esta campaña que será permanente, dirigidas a los hombres. Las conductas se aprenden y se pueden cambiar, esa es la máxima del cambio cultural al que estamos llamando a toda la sociedad para combatir el machismo. Es tiempo de mujeres sin violencia, pero también es tiempo de hombres que respetan, de hombres que no abusan. Siguiente. De hombres que no violentan y de hombres que no acosan. Ese es un llamado inicial a los hombres y que estaremos trabajando de manera permanente durante todo el sexenio, como nos lo ha instruido la presidenta. Siguiente. Bueno, tenemos, se le dan a la siguiente, tenemos dos spots. Uno es llamando a todas las mujeres a que conozcan la Secretaría de las Mujeres y todas las acciones que la presidenta nos ha encargado, y otro es el primero de varios spots para, digamos, en el marco de este Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. ¿Se lo pueden poner? De niña me decían que ese juego no era para mí, que debía portarme como señorita. Cuando crecí, escuché: calladita te ves más bonita, ¿eh? ¿Hoy vas a salir vestida así? Con el tiempo las frases cambiaron. Esa carrera no es para mujeres. ¿Para cuándo los hijos? Nos decían cómo vestirnos, cuándo casarnos, cuándo ser madres y también cuánto valía nuestro trabajo. Aunque hacíamos lo mismo, nos pagaban menos y había puestos inalcanzables. Crecimos entre esas frases, pero también aprendimos a alzar la voz y la mirada, a luchar, a abrirnos caminos, a romper límites y nunca rendirnos. Hoy llegamos todas y sabemos que nuestros derechos se viven y se defienden, porque en México, con la transformación, es tiempo de mujeres. Ese es de presentación de la Secretaría, y el siguiente es el primero de varios spots que tendremos en el marco del 25 de noviembre. Adelante. Las mujeres tenemos derecho a vivir libres, plenas, seguras y felices, pero ese derecho se rompe cuando la violencia aparece. Si vives o conoces a una mujer que sufra violencia física, sexual, psicológica, digital o cualquier tipo de violencia, no normalices, no encubras. Actúa y denuncia. No estás sola. Trabajamos todos los días para que vivas tranquila y con libertad. Marca a la línea de las mujeres 079, opción 1, las 24 horas. Es tiempo de mujeres sin violencia. Bueno, y
finalmente, esta campaña desarrollada en las redes, en distintas publicaciones, que estoy segura que abraza a todo el Gobierno de México, los gobiernos estatales, y que la estaremos viendo, el llamado a que es tiempo de mujeres libres de violencia y que conozcan los centros libres, dejarle claro, y queremos siempre que las mujeres mexicanas sientan este abrazo de la presidenta, de que desde el Gobierno de México trabajamos todos los días para que las mujeres vivan más libres, más seguras y más felices. El llamado a que no están solas, que las mujeres cuentan con una línea de atención integral. Siguiente. Dejar claro en esta campaña que nos comprometimos contra el abuso sexual, qué es el abuso sexual y el llamado a la denuncia. Si realizan tocamientos de carácter sexual sin tu consentimiento, es abuso sexual y es un delito, denuncia. Grabar, mostrar, difundir o compartir imágenes íntimas de una mujer sin su consentimiento tampoco es normal, es violencia y es un delito. La agresión sexual en el hogar, en la escuela, en el trabajo y en el espacio público no es normal, es violencia y también es un delito. Siguiente. Y bueno, son varios otros gráficos que desarrollan esas ideas. Siguiente. Finalmente, siguiente. Presidenta, ya nos prolongamos mucho, pero para terminar, están conectadas los gobernadores y gobernadoras. Hoy acompañan los 32 gobernadores y gobernadoras de la mano de su Secretaría de las Mujeres y de las presidentas de la Comisión de Igualdad de Género de cada congreso local, un compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, que si me lo permiten doy lectura muy rápido en qué consiste el compromiso. No sé si lo tienen a la mano. Bueno, ahí están ya todos los gobernadores. A ver, vamos a darles la palabra. Sí, ¿no? ¿Se las doy por qué? ¿Así? Aquí están los… Quédate si quieres. ¿Sí? Aguascalientes, ¿estás por ahí, Tere? Hola, presidenta. Muy buenos días a todos. Buenos días. Hoy lo decimos fuerte y claro, en Aguascalientes la igualdad y las mujeres es un derecho que defendemos y garantizamos con voluntad y determinación. Creemos en la libertad de crecer y de construir, de aportar y de fortalecer a México y Aguascalientes desde la certeza de saber que ninguna de nosotras está sola y que todas avanzamos siempre unidas. Desde Aguascalientes tenemos programas como Casa Rosas, Agente Rosas, Mujeres Jefas de Familia, Unidad de Igualdad, Lactarios, Caravana Rosas, Caminatas Nocturnas, Tarjeta Rosas, Tarjeta Soluciones, Poder Mujer e Igualdad, Crédito a la Palabra de la Mujer, Policía Rosa, Puntos Seguros, y trabajamos por la paz y la tranquilidad de las mujeres en Aguascalientes. Gracias, Tere. Baja California, Marina. Presidenta, compañeras, compañeros gobernadores, baja californianas, baja californianos, con una visión cuarto transformadora, en este día nos unimos a este compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres. Los gobiernos de la cuarta transformación llegaron para romper inercias. Jamás volverán los tiempos de indiferencia ante la violencia. Es tiempo de mujeres y de gobiernos que sí las defiendan. Siempre, presidenta, con todo nuestro apoyo desde Baja California. La queremos mucho. Gracias, Marina. Profe Víctor, Baja California Sur. Compañera y amiga presidenta, un abrazo para ti y todas las compañeras que están a tu lado, aquí en la mañanera y en la nación. En el desierto y en el mar, cada día nos cuidamos más, construyendo la paz y la democracia familiar. Párale a la violencia. Les abrazo desde esta tierra lejana, pero que no deja de luchar por la igualdad, la fraternidad entre hombres, mujeres y toda la gente que habita esta media península. Un abrazote a todas las mujeres de México. Gracias, Víctor. Abrazo. Campeche, Laida. Isabel, ¿cómo están? Un día nuestra querida y solidaria presidenta se refirió a la normalización de la violencia. Sí, peor que la violencia que hiere a las mujeres
es haberla vuelto costumbre, haber aprendido a vivir con ella como si el dolor tuviera permiso de instalarse en casa. Ser una mujer violentada no es sentencia, no es destino, no es origen, denunciémosla. En Campeche nos empeñamos en que nuestras acciones de prevención y de atención sean un gesto cálido, un aquí estoy contigo. Dejamos atrás esos paisajes rotos y construyamos senderos nuevos de dignidad y de esperanza. México merece un amanecer distinto donde a cada mujer se le reconozca el valor que siempre hemos tenido. Gracias, Laida. Gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias. Chiapas, Eduardo. Muchas gracias, estimada y honorable presidenta. Los saludamos con mucho cariño y afecto a usted y a todo el equipo de mujeres que lo acompañan. En Chiapas estamos trabajando para cumplir cabalmente con esa confianza depositada de las mujeres. Estamos alfabetizando a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes, a las adultas mayores, porque el tema de la educación no era un tema para las mujeres, solamente estaba reservado para los hombres. Hoy en Chiapas trabajamos para que las mujeres alcen su voz con los más de 52 centros libres de violencia que usted amablemente nos ha apoyado en Chiapas. Hemos dado a conocer todas las cartillas en los derechos que tienen las mujeres, esos derechos con los que se nacen y con los que la ley debe preservar, proteger y hacer garantizar. De nuestra parte, nos sumamos con todo el esfuerzo que hace el gobierno que usted encabeza en la presidencia de la República, el trabajo loable que hace nuestra secretaria de la Mujer, Citlali Hernández, y desde luego el Senado de la República y la Cámara de Diputados, juntos, los poderes de la Unión, los poderes de los estados, lograremos tener esa paz y esa tranquilidad con la que deben vivir las mujeres. Nosotros trabajaremos desde Chiapas para que los hombres respeten a las mujeres, para hacer una nueva masculinidad y que todos vivamos en paz. Desde Chiapas, alza tu voz. Mujer, alza tu voz. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Chihuahua, María Eugenia, gobernadora. Maru, presidenta. Maru. Siempre me dices Maru. Maru. Buenos días a todos, querida presidenta. En Chihuahua, las mujeres cuentan con su gobierno, por supuesto, para protegerlas. Y, presidenta, yo quiero decirte que a nombre de las y los chihuahuenses, por supuesto que cuentas con nosotros para hacer realidad este gran plan, el cual ya estamos empezando a ejecutar. Y vamos a caminar juntas por la seguridad, la justicia que los chihuahuenses merecen. Muchas gracias. Un abrazo, Maru. Gracias. Un abrazo. Coahuila, Manolo. Buenos días, presidenta. Un saludo para usted de parte de todos los coahuilenses y un saludo para todo México desde Coahuila. Por acá trabajamos permanentemente para tener más mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices. Hace algunos 2 años iniciamos un gran proyecto para las mujeres de Coahuila, un proyecto transversal, donde por supuesto incluimos todo lo relacionado con la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y bueno, hemos venido desarrollando algunos proyectos, programas como la creación de la Fiscalía de las Mujeres y los Niños, la Policía Violeta, fortalecimos los centros de empoderamiento y de justicia, creamos 500 puntos violetas por todas las regiones de Coahuila. Tenemos proyectos de empoderamiento en temas educativos, en temas de salud, en temas de emprendimiento. Así que cuente con todo nuestro apoyo. Nos sumamos a este compromiso nacional y bueno, estamos listos para seguir trabajando por las mujeres de Coahuila y por las mujeres de México. Felicidades, presidenta, por este gran proyecto. Gracias, Manolo. Colima, Indira, gobernadora. Gracias, presidenta. Muy buenos días a ti, a todas y a todos. Desde aquí, desde este estado en el que sentimos el compromiso y el orgullo de haber dado a la primer mujer gobernadora de nuestro país, en Colima somos voz por ti, por todas, con los 10 centros libres de violencia, uno en cada uno de nuestros municipios del estado, nos sumamos al compromiso nacional para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres. Con convicción y de corazón, en Colima somos feministas. Gracias, Indira. Abrazo. Durango, Esteban.
Gobernador. Muy buenos días, presidenta. Querida presidenta, gracias por esta oportunidad. En Durango estamos en contra contra las mujeres, estamos a favor de la felicidad, estamos a favor de la sana. Sumamos a esta estrategia que hoy ustedes y claro, todas las compañeras nos están presentando. Estamos orgullosos de que se ve desde México que haya una solución alternativa para el tema del año de lucha contra la mujer. Y si la mujer está bien, la familia está bien. Si la familia está bien, pues está bien. Podemos buscar, estamos a favor de esta iniciativa y con nuestro apoyo y todo nuestro respaldo, presidente. Gracias, Esteban. Guanajuato, Livia. Presidenta, qué gusto saludarte desde Guanajuato, que es cuna de libertad, y desde donde acompañamos esta agenda nacional que pone al centro la dignidad de las mujeres. Nos sumamos, Presidenta, a todo aquello que permita que las mujeres vivamos libres y seguras. Y desde nuestro estado también, te quiero contar, estamos haciendo lo que nos toca. Recientemente presenté al Congreso de Guanajuato 3 iniciativas: el registro de agresores sexuales, violencia familiar que no admite beneficios para el agresor y acoso sexual como falta administrativa grave. Es tiempo de mujeres y haremos juntas que sea también un tiempo de libertades y de erradicación de violencia para todos, para todas. Saludos, Presidenta, desde Guanajuato. Saludos, Livia. Guerrero, Evelyn. Muy buenos días, querida presidenta, compañeras. Desde Guerrero, pues le enviamos un cariñoso saludo en este día tan importante para todas las mujeres. Y hoy, pues bajo su liderazgo, México sin duda está viviendo una transformación histórica encabezada por primera vez por una gran mujer. Y reafirmamos con contundencia: cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas. No más impunidad y no más silencios. Por la vida, por la tranquilidad y la felicidad de todas, unidas y unidos contra la violencia hacia las mujeres. ¡Que vivan las mujeres! ¡Vivan! Hidalgo, Julio. Buenos días, Presidenta. Katia Hernández, titular del Instituto de Alianza de las Mujeres, en representación de nuestro gobernador Julio Menchaca Salazar. Este 25 de noviembre en Hidalgo nos sumamos al compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto de las mujeres. Abrazo, abrazo a Julio también. Jalisco, Pablo, gobernador. Buenos días, Presidenta, mucho gusto en saludarla. Un saludo muy cordial desde Jalisco para usted y para quienes nos ven y escuchan. Desde Jalisco nos adherimos al compromiso nacional por la vida, la tranquilidad y la felicidad de las mujeres. En Jalisco trabajamos de frente para que las mujeres y niñas vivan libres de violencia, pero sobre todo que vivan muy felices. Lo hacemos desde nuestra responsabilidad institucional, desde nuestra convicción ética, humana, social y familiar. Un fuerte abrazo, Presidenta, desde Jalisco, y cuenten con nosotros. Abrazo, gracias, gobernador. Gobernadora Delfina, Estado de México. Hola, buen día, querida Presidenta, y a las mujeres que le acompañan y a quienes nos ven a través de las diferentes redes y plataformas, pues decirle que del Estado de México, en este 25N nos sumamos a las acciones para combatir la violencia contra las mujeres. Decirle que afortunadamente tenemos una muy buena coordinación con los 3 órdenes de gobierno. Aquí nos acompaña nuestra diputada, nuestra secretaria también de mujeres, y también aprovechar para hacerle un reconocimiento y un agradecimiento por todo el esfuerzo que ha hecho de compromiso, de profesionalismo, pero sobre todo de amor, para poder brindar a las mujeres lo que tanto anhelamos y hemos luchado durante mucho tiempo, que es la justicia, que es la reivindicación y que es ese compromiso para fortalecer la no violencia hacia las mujeres. Por eso, Presidenta, muchísimas gracias a nombre de todos los mexiquenses, y viva las mujeres y viva esta lucha que usted encabeza. Muchísimas gracias y buen día a todos. Gracias, Delfina, abrazo. Michoacán, Alfredo. Estimadísima Presidenta Claudia Sheinbaum, un abrazo desde Michoacán. Este 25N reafirmamos que en Michoacán la transformación se construye con las mujeres. Es tiempo de mujeres. Asumimos el compromiso
por la seguridad, la libertad y la felicidad. Que vivan las mujeres, y en Michoacán estamos 100% con todas ustedes, con ellas, con nosotras. Un abrazo. Gracias, Alfredo. Abrazo. Morelos, Margarita, gobernadora. Buenos días, querida presidenta. Un saludo a ti y a todas las compañeras mujeres que te acompañan el día de hoy. También a todas las mujeres que nos ven ustedes, en todo con ellas, el con país. nosotras. Un abrazo. Gracias, Alfredo. Abrazo. Morelos, Margarita, gobernadora. Se retrasó. Querida presidenta, un saludo a ti y a todas las compañeras, que están ahí el día de hoy. Aguántanos tantito, Margarita, que se en Palacio Nacional, a todas las compañeras que nos ven, a las mujeres en todo el país. Gracias, Alfredo. Morelos Abrazo. se suma a este compromiso Morelos, por la Margarita, justicia, por la autonomía, por la seguridad. Un saludo a la secretaria de las mujeres, a coordinadora en el Congreso de las Mujeres. Y estamos comprometidas con nuestro proyecto Corazón de Mujer desde Morelos, y además en la mesa de seguridad todos los días está presente la Secretaría de la Mujer para dar resultados en favor de nuestras mujeres. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Abrazo, felicidades. Nayarit, doctor Navarro. Buenos días, presidenta. Desde Nayarit reafirmamos nuestro compromiso por la felicidad, por la vida y por el respeto a las mujeres y en contra de la violencia, aquí desde la titular del área de las mujeres en Nayarit y desde el Poder Legislativo. Le mandamos un abrazo y nuestro compromiso, presidenta. Muchas gracias, gobernador. Nuevo León, Samuel, gobernador. Muy buenos días, qué gusto saludarla, presidenta. Un abrazo a mi amiga Citlali por este esfuerzo. Estoy rodeado de dos mujeres muy importantes, la secretaria de la Mujer del Poder Ejecutivo, Graciela Buchanan, y nuestra diputada presidenta de la Comisión de Género, mi amiga Greta Barra. Cuenten con Nuevo León. Aquí hemos dicho muy firme estos 4 años que si se meten con una mujer, se meten con todo Nuevo León. Vamos a adherirnos a este compromiso nacional y, como siempre, desde Nuevo León, predicar con el ejemplo. ¡Viva las mujeres! Abrazo para todas. Gracias, Samuel. Abrazo. Oaxaca, Salomón, gobernador. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. El gobierno de Oaxaca se une al compromiso nacional por la vida, la tranquilidad y la felicidad de las mujeres. Sumaremos 2 refugios para brindar protección a mujeres en situación de violencia extrema, así como a sus hijas e hijos. Además, seguirán en operación los 41 centros libres en Oaxaca. Contamos con la cartilla de los derechos de las mujeres en Mixteco y Zapoteco, que entregaremos en todas las regiones del estado. Y como parte del Plan Nacional Integral contra el Abuso Sexual, les comparto que el día de hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca va a presentar una iniciativa de ley para homologar el tipo penal de abuso sexual en concordancia con el modelo presentado por la Secretaría de las Mujeres. En Oaxaca es tiempo de mujeres sin violencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, Salomón. Felicidades. Puebla, Alejandro. ¿Qué tal, presidenta? Muchas gracias. En Puebla trabajamos en equipo, mujeres y hombres, para proteger, para promover, impulsar a las mujeres. Gracias por permitirnos que a través de los centros libres, que nosotros aquí le pusimos el apellido Carmen Cerdán, tengamos representación en todas las regiones del estado. Citlali ha venido muchas veces, nuestra presidenta Ariadna de la Comisión de Defensa de las Mujeres y nuestra presidenta de la Secretaría de las Mujeres han estado trabajando de manera coordinada, entregando las cartillas, promoviendo las asambleas, y hemos logrado descentralizar la Fiscalía General del Estado para que en los centros libres Carmen Cerdán existan ministerias públicas mujeres, investigadoras mujeres, doctoras peritas mujeres,
psicólogas y obviamente no se revictimice la acción contra las mujeres cuando acuden a denunciar algún acto incorrecto. En Puebla estamos comprometidos en equipo a favor de esta gran estrategia que usted ha encabezado. Muchas gracias, presidenta. Gracias, Citlali. Gracias, Alejandro. Querétaro, Mauricio, gobernador. Presidenta, ¿cómo le va? Muy buenos días. Siempre un gusto saludarla a usted y, por supuesto, a Citlali. Muchas gracias. Y claro que en Querétaro sí trabajamos y nos sumamos a los esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres. Cuente con nosotros, presidenta, y un gusto saludarla a usted y a Citlali. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Mara, Quintana Roo. Muy buenos días, como la primera mujer gobernadora de este estado de Quintana Roo y con usted la primera mujer presidenta de este país, Citlali, la primera secretaria de las mujeres, acompañada de Tete y de Jimena. Le decimos, querida presidenta, y a toda la gente de México que ya reformamos nuestra Constitución en materia de igualdad sustantiva, pero también el acoso y el abuso sexual aquí en Quintana Roo se persiguen de oficio. Pero lo más importante, en este estado el compromiso es firme y claro que nos sumamos a su política pública frente a la violencia, justicia, frente a la intolerancia, dignidad, no a la violencia en contra de las mujeres. Y si tú sufres violencia, a cualquier mujer de cualquier edad, denuncia, no estás sola. Te lo dice este gobierno humanista con corazón feminista. Ahí está nuestra presidenta y aquí estamos todas y todos para defenderte. No estás sola, no a la violencia. Gracias, Mara. San Luis Potosí, Ricardo, gobernador. Gracias, presidenta. Le mandamos un fuerte abrazo desde este hermoso estado, acompañado de nuestra diputada, de nuestra secretaria. En San Luis Potosí, presidenta, somos un estado sobresaliente en materia de género. Trabajamos cada día para que ninguna mujer vuelva a vivir con miedo sino con vida, tranquilidad y con mucha felicidad. Hoy levantamos la voz, presidenta, con usted para decirle que en México queremos mujeres libres, protegidas y viviendo en paz. Para nosotros es una prioridad, no un discurso. Muchas gracias, presidenta. Saludos desde este estado y saludos a Citlali y a todas las mujeres de México. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Sinaloa. Doctor Rocha, Rubén. Muy buenos días, muy querida presidenta. Desde Sinaloa le manifestamos que nos unimos de manera muy comprometida con todas las acciones que ha diseñado su gobierno a través de la Secretaría de las Mujeres, encabezada por nuestra querida Citlali, pero también por las legisladoras y un conjunto de mujeres extraordinarias como las que ahora le acompañan, para que juntas y juntos podamos ponerle fin a la violencia contra las mujeres, las niñas y los adolescentes. Que estén bien todas las mujeres de México, de Sinaloa. Abrazo. Quiero presentarles, está conmigo la secretaria de las mujeres, Ana Chiquete, y la presidenta de la Comisión de Género del Congreso, Carla Ulloa. Juntos trabajamos para adherirnos plenamente a este conjunto de acciones que nos han presentado por el bien de las mujeres. Gracias, Rubén. Gracias, gobernador. Alfonso, Sonora. Queridísima presidenta, buenos días a usted, a la compañera Citlali Hernández y a todo su equipo de trabajo. Solo para ratificar que desde Sonora nos sumamos sin regateos a las acciones y estrategias para combatir la violencia contra las mujeres. Nos sumamos con todo compromiso al amplio programa de su gobierno que aquí ha presentado Citlali Hernández. Cuenten con nosotros. Gracias, presidente. Gracias, Alfonso. Gracias, gobernador. Tabasco, Javier. Buenos días, presidenta. Un saludo a Citlali. En Tabasco, desde Tabasco nos sumamos, presidenta, al compromiso nacional por la vida, la tranquilidad y la felicidad de las mujeres. Les mandamos un fuerte abrazo desde Tabasco. Gracias, Javier. Un abrazo. Tamaulipas, Américo.
Muy buenos días, Presidenta. La saludamos aquí con las titulares del Instituto de la Mujer y de la Comisión de Equidad de Género del Congreso local y decirle, Presidenta, que trabajamos día con día desde los 3 poderes del Estado adheridos a sus compromisos nacionales para la vida, la tranquilidad y la felicidad de las mujeres, bajo los principios de equidad e igualdad que se implementan en todos los ámbitos de nuestro desarrollo social. Aquí estamos puestos, Presidenta. Gracias, Américo. Gracias, gobernador. Lorena, Tlaxcala. Hola, Presidenta. Qué gusto saludarle a usted y a todas las mujeres de México. Quiero decirle que en Tlaxcala ya tipificamos también las agravantes del abuso sexual y todos nuestros programas, el 65% de los programas que tenemos en Tlaxcala están encaminados a nuestras mujeres. Hoy me acompaña la diputada Lorena y también Nidia, que trabajamos en conjunto para este gran esfuerzo que diariamente realizamos para las mujeres de Tlaxcala y de México. Muchos saludos, con mucho cariño, Presidenta. Gracias, Lorena. Abrazo grande. Veracruz, Rocío. ¿Qué tal, Presidenta? Buenos días. Desde Veracruz estamos listos para la homologación de leyes para proteger a todas nuestras mujeres. Hoy me acompañan la diputada Astrid, la diputada Berta y la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres. Tenemos 31 centros libres de violencia en nuestro estado y hemos trabajado en la aplicación de Veracruzana Protegida y de alerta de mujeres para defender a las mujeres en todo Veracruz. Así es que desde nuestro bellísimo estado nos sumamos a la prevención, atención y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Un saludo, estimada Presidenta. Gracias, Rocío. Gobernadora. Yucatán, Joaquín Huacho. Estimada Presidenta Claudia Sheinbaum, Secretaria Cicely, en Yucatán, el renacimiento maya significa trabajar por la vida, la felicidad y el respeto a todas las mujeres. Por eso nos sumamos con toda convicción al compromiso nacional que usted encabeza para que ellas vivan libres y seguras. A través del programa Mujeres Renacimiento estamos apoyando a más de 10,000 madres autónomas con la tarjeta Elvia Carrillo Puerto para ayudarlas a sacar adelante a sus hijos. Y a través de los 31 centros libres con los que usted nos ha apoyado, seguiremos trabajando junto con la secretaria de Mujeres, Cicely Burgos, para eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres de Yucatán. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Zacatecas, David. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todos, a todas. Saludo con reconocimiento por todo este trabajo a Citlali y a través de ella a todas las mujeres secretarias. Me acompaña la secretaria de las mujeres, la licenciada Carla Oropesa, quien junto con un equipo están haciendo todo un despliegue territorial y un gran trabajo en favor de las mujeres, con todo el respaldo y el apoyo de nuestro gobierno, y nos sumamos a este compromiso nacional impulsado por usted. Me da mucha tranquilidad, mucha confianza como mexicano estar en la conducción de una mujer en nuestra patria, y me da mucha tranquilidad y confianza de que toda esta homologación a la que nos ha llamado en beneficio de las mujeres con nuevos derechos, con esta intención de erradicar por siempre la violencia en contra de la mujer, habrá de prosperar. Desde Zacatecas, todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo y nuestro compromiso. Si a la mujer se le hubiera incorporado, respetado, reconocido desde hace, ¿qué digo?, décadas, centurias, otra sociedad tendríamos si la hubiéramos incorporado en la vida pública, en la vida económica, en la vida social, con dignidad y con respeto. Otro México sería. Por eso, no tenga ninguna duda, todo el respaldo y compromiso para esta iniciativa, mi Presidenta. Gracias, David. Y Ciudad de México, Clarita, Clara. Hola, Presidenta. Saludo a Citlali y a todas las mujeres
que te acompañan. Está conmigo Cecilia Vadillo, diputada del Congreso de la Ciudad de México, presidenta de la Comisión de Género, de Igualdad de Género, y también la secretaria de las Mujeres, Dafne Cuevas. Desde la Ciudad de México nos sumamos al llamado nacional de la presidenta. Cuidar la vida de las mujeres es cuidar la vida de la nación. Cumpliremos uno a uno los 10 compromisos. De hecho, en 8 de ellos ya estamos trabajando. El día de hoy arrancamos esta campaña que dice: si te tocan, nos toca. Porque en la Ciudad de México nos queremos siempre vivas, siempre libres y siempre iguales. Adelante contra la violencia hacia las mujeres. Gracias, Clara. Abrazo grande. Bueno, vamos a poner los 10 compromisos. Un aplauso a todos los gobernadores. Allá se sentó Citla. Difundir la campaña permanente por la igualdad y contra las violencias para abonar al cambio cultural. 2, acompañar el proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual. 3, en coordinación con las fiscalías y los tribunales del Poder Judicial, garantizar que ninguna denuncia sea desechada o desestimada. Se pone a disposición de las víctimas el número 079, opción 1, para dar seguimiento en caso de que no sea atendida en alguna fiscalía. 4, instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad de las entidades federativas para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público. 5, todos los derechos para todas las mujeres en todas las entidades del país. 6, arriba, creación de senderos seguros para las mujeres. 7, realizar en las escuelas los días 25 de cada mes actividades para fomentar la igualdad y el trato con respeto entre niños y niñas. 8, capacitar y certificar a las y los servidores públicos. 9, instalar una mesa de trabajo permanente entre las Secretarías de Mujeres, el Poder Judicial y las Fiscalías para actualizar y fortalecer los protocolos. Y 10, acompañar con acciones puntuales la atención integral a las víctimas indirectas de feminicidio, familias, hijas e hijos. Esos son los 10 compromisos que han firmado los 31 gobernadores, gobernadoras y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y todos los gobernadores, jefa de gobierno. Y gracias. Ahora sí vamos a las preguntas. A ver aquí la compañera. Buenos días, Presidenta. Berenice Rodríguez, de Capital 21. Para empezar, preguntarle por si nos podría compartir cómo se ha profundizado precisamente su visión para erradicar la violencia en contra de las mujeres a raíz de estar un año ya en la presidencia, y también qué impacto directo ha tenido la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en la vida de las mujeres y las niñas mexicanas. Gracias. Pienso que el esfuerzo que estamos haciendo ahora con todos los gobernadores y gobernadoras y la jefa de gobierno es muy importante. El acoso, el abuso contra las mujeres tiene que ser sancionado, es un delito y tenemos que catalogarlo, tenemos que ponerlo en el Código de Procedimientos Penales, estatales de la Ciudad de México y federal. Eso es lo primero. Pero segundo, también tiene que haber un proceso de educación, de formación a todas y a todos, hombres y mujeres, de tal manera que cualquier acción de violencia contra la mujer no se vea como una costumbre, no se vea como algo que ha venido de antes, sino que se cuestione y se cambien las conductas. Son las dos partes. Si se fijan, es lo mismo que nuestra estrategia de seguridad. Atención a las causas y cero impunidad. Son los dos brazos
que estamos planteando ahora. Por eso es la campaña, la homologación, el trabajo permanente desde las escuelas y al mismo tiempo la sanción. ¿Quién más? Bueno, lo de la cartilla de los derechos. La cartilla. Bueno, ha sido muy importante, Citla. ¿Por qué no cuentas cuántas cartillas se han repartido? Sí, la realidad es que ha sido pues un éxito la distribución de la cartilla y nos han apoyado todo el gobierno de México. Cuando se entrega la pensión Mujeres Bienestar, se entrega una cartilla. En las escuelas, en la secundaria, se repartieron 6 millones de cartillas. En el boleto de lotería, en todos los boletos de lotería, atrás hay un código QR para descargar la cartilla. Se han distribuido terminaremos el año, si no me equivoco, con cerca de 130 millones de boletos de cartillas, de boletos de lotería donde se ha podido descargar la cartilla, y en general hemos distribuido 25 millones de cartillas en todo el país, además de que han sido una herramienta de discusión en las asambleas que aquí hace tiempo anunciamos, donde estamos recibiendo propuestas de las mujeres en estas asambleas, y es una gran herramienta pedagógica que fortalece a las mujeres en su certeza de que tienen derechos y que seguiremos distribuyendo. Presidenta. Adelante, adelante. Gracias, Presidenta. Consultarle sobre algunos temas políticos. Ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, había comentado que los organizadores de las movilizaciones pues tenían carpetas de investigación y que era más bien un tema político, saber si nos podrían abundar qué tipos de pero delitos. No tienen carpetas de investigación. O sea, le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras, y es un delito. Pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse. No, eso son dos cosas distintas. Quizás se malinterpretó, pero Rosa Isela nunca planteó ese tema. Fue una pregunta de un reportero o reportera que dijo, ¿es delito? Y dijo, pues sí es delito, porque en efecto es delito. Pero cuando hay una manifestación que tiene que ver con asuntos políticos, sociales, de demandas, nosotros no perseguimos a nadie por manifestarse. Entonces, eso es importante. Ahora, quiero tocar un tema que es el de la ley de aguas. Ayer no había surgido como tema en las manifestaciones. Ellos hablan de seguridad, está abierta la puerta de manera permanente para temas de seguridad en carreteras con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Gobernación, con Secretaría de Seguridad. Es decir, no tendrían por qué haberse manifestado porque hay una mesa permanente de trabajo en todos los temas. El diálogo está abierto. Si no hubiera diálogo, pues entonces entiende que hagan una manifestación, pero hay diálogo. Entonces, ¿para qué cerrar las carreteras si hay una mesa de diálogo? Entonces, hablaban de seguridad. Vamos a poner también la gráfica de seguridad, a ver si la tienen por ahí en carreteras, cómo han disminuido la denuncia de delitos. Hay que seguir trabajando y por eso está abierta la puerta con la Guardia Nacional, que es quien cuida las carreteras. Pero esto es la disminución de delitos en carreteras en el país, de denuncias de delitos. Entonces, es importante que se conozca esta gráfica y hay que seguir trabajando. Queremos que haya 0 robos en todas las carreteras de México. Ahora, ayer también se planteó el tema de la ley de aguas y sí tengo que decirlo, hay quien se manifieste para mantener privilegios que ya no queremos que existan. La ley de aguas, lo hemos planteado aquí en varias ocasiones, tiene el planteamiento de regresar a la nación o regresar como recurso de la nación el agua a la ley y de garantizar el derecho humano al agua y que el agua deje de ser una mercancía como fue el objetivo de esa ley en 1992. Entonces, lo he dicho aquí, fíjense, estamos haciendo una inversión, lo hemos presentado aquí 3 veces en la mañanera, millonaria para la tecnificación de riego agrícola. Distritos de riego que estamos dando recursos para tecnificar el riego para que se use menos agua
y para que haya un uso eficiente del agua que permita mayor productividad. Prácticamente todo el recurso se pone desde el presupuesto público para la eficiencia del agua. ¿Qué les estamos pidiendo a cambio? Si tienen concesionado tantos litros de agua, tantos metros cúbicos de agua, y ahora que te tecnifiquemos, vas a usar la mitad, pues entrega la otra mitad con agua para que pueda ser utilizada para abasto de agua para la gente. Hay quien no quiere hacer eso. Es más, hay quien la vende. Hay distritos de riego que venden el agua a los municipios y no pagan ellos el agua porque es para riego. El derecho de agua no se paga cuando es para riego, pero ellos lo venden a municipios. Pues no es justo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Te ayudamos a que sea más eficiente el uso del agua, a que sea más productiva la tierra. Incluso si se necesita más agua para ampliar la producción en alimentación, se puede contar, pero la parte que no usas, regrésala a la Conagua para que pueda ser utilizada para consumo humano. Entonces, hay agricultores que no quieren hacer eso y por eso están en contra de la Ley Nacional de Aguas. Ahora, si son otros temas, como por ejemplo, en la Ley de Aguas quedó que si vas a ceder los derechos de agua, eres un ejidatario y cedes los derechos de agua a tus hijos, por ejemplo, que tienes que ir a reportarlo a la Conagua. Bueno, eso hay mesas de trabajo para que se simplifique o si no que se quede como está actualmente. Hay mesas abiertas en la Cámara de Diputados para poderlo resolver. Entonces, ¿qué necesidad de cerrar las carreteras para que no se apruebe la ley del agua si hay mesas de trabajo en la Cámara de Diputados para manifestar en lo que están en contra? O sea, no se entiende. Si tienen la puerta abierta con el gobierno para dialogar sobre seguridad, para dialogar sobre temas agrícolas y para dialogar para la ley de aguas nacionales, ¿para qué cierras las carreteras? Si hay diálogo. Y segundo, si se trata de defender privilegios para que acapares agua, pues ahí sí ya no. Porque para eso estamos transformando el país, para que haya agua para todas y para todos. Entonces, no hay razón para cerrar las carreteras. Están las mesas de diálogo abiertas para agua, para agricultura, para seguridad. Entonces ahí fue donde dijo la secretaria, pues a lo mejor son temas políticos, ¿verdad? Y es otras cosas las que los están moviendo. Entonces va a seguir informando hoy, mañana, pasado la secretaria de Gobernación de manera permanente, pero nosotros nos dirigimos a la gente, al pueblo, para que sepan también, porque nosotros no vamos a caer en la provocación de la represión. No vamos a caer en esa provocación porque también están queriendo que haya eso y nosotros no vamos a caer en esa provocación, pero que la gente sepa que no había razón para cerrar las carreteras. Cuando hay diálogo con el gobierno no hay razón, a menos que quieran defender algún privilegio, que sí, fíjense, se les está dando todo el recurso para el riego agrícola, para eficiencia en riego agrícola. Pero sí, a cambio tienen que entregar pues una parte del agua que tienen concesionada. ¿Para quién? Para la gente. 70% del agua en nuestro país se usa en los distritos de riego, casi 80%. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que se use menos agua en el campo, que se tecnifique, poniendo recursos a los distritos de riego, pero a cambio que lo que tienen concesionado se regrese a Conagua para dárselo a la gente. Entonces, esa es la esencia de la Ley Nacional de Aguas. Y que no se esté mercantilizando el agua por privados para otros usos, sino que sea directo al municipio quien le dé el agua a la gente.
Eso es lo que es la Ley Nacional de Agua. Si hay algunos temas que hay que modificar porque no quedaron bien escritos y todo, hay mesas en el Congreso. Entonces, por eso es que la secretaria dijo, pues a lo mejor hay otros temas que están moviendo a quien cierra las carreteras. Disculpe, Presidenta, no me presenté. Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Consultarle sobre este tema. El coordinador de la bancada de diputados de Morena, Ricardo Monreal, se puso en contacto ya con ustedes para decirles sobre la espera que van a tener para la modificación a lo relativo a la desaparición del régimen de transmisión de derechos entre particulares. Él está de acuerdo con lo que nosotros planteamos, lo hemos platicado aquí varias veces y ha estado coordinando las mesas para que vayan todos a las mesas de trabajo de la Cámara de Diputados. Cuando se planteó aquí en la mañanera que había un tema relacionado con las descargas de mineras en cuerpos de agua, dijimos, no, pues eso no quedó bien en la propuesta que se hizo, tiene que modificarse. Y también para el tema de la cesión de derechos en el caso de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, que pueda quedar, que se cambie pues esa parte. Entonces se abrió la mesa, Ricardo Monreal está pues coordinando eso, pues es el coordinador de la JUCOP y hay mesas abiertas. Nos dijo hace poco que hay 3 gentes, 4 gentes que no habían ido a las mesas, cuando públicamente se han abierto. Entonces, en vez de cerrar carreteras, pues vayan a las mesas de discusión en el Congreso que están abiertas desde hace ya varios días. Y por último, consultarle, Presidenta, si tiene algún reporte de seguridad sobre riesgos de las manifestaciones de este día. Bueno, de nuevo se puso una valla, pues porque lo hemos visto, ¿no? Ahora sí que es de conocimiento público, que luego llegan grupos muy violentos y no queremos que haya confrontación entre policía y manifestantes. Entonces, por eso se ponen las vallas, para evitar que haya confrontación, violencia y también cuidar la vida de la gente. Ese es el objetivo de las vallas en monumentos, también cuidar los monumentos históricos y pues evitar que haya alguna confrontación. ¿Por qué se ponen? Pues porque hemos visto que hay grupos que se dedican a querer confrontarse con la policía o agredir o afectar monumentos públicos, históricos, patrimonio de todas y todos los mexicanos. Y hacer un llamado siempre a que las marchas pacíficas son mejores. Convences más con marchas pacíficas, sigan el ejemplo de Gandhi, de Mandela, de muchas mujeres que históricamente han luchado pacíficamente por sus derechos y no con violencia, que al revés generan pues rechazo del pueblo, de la gente, de la población. Gracias. Sobre el tema, a ver la compañera que no ha… Sí, la compañera primero y luego para acá, es que ella no ha preguntado antes. No sé si le tapo el tiro a alguien, si me avisan me bajo. Buenos días, Presidenta. Sofía Otero, de Los Reporteros MX. Hoy, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, quería traerle el tema de la despenalización de la interrupción del embarazo. Aunque desde 2023 la Suprema Corte determinó inconstitucional criminalizar el aborto, hay varios estados donde aún no se reforma el Código Penal local. Algunos gobernados por la oposición son Nuevo León, Durango, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, pero lamentablemente también hay estados gobernados por Morena donde sigue sin ser reformado el Código Penal, como Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Morelos. La legalización plena de la interrupción del embarazo es fundamental para salvaguardar la dignidad y salud de las mujeres y niñas mexicanas. Por eso le pregunto, así como usted tomó la iniciativa de hacer un llamado para homologar las leyes locales del abuso, ¿estaría dentro de su agenda instarle a los congresos locales, particularmente aquellos donde la 4T es mayoría, para que puedan aprobar la despenalización del aborto? Lo hemos dejado a los congresos locales, que se discuta, que se defina en cada uno de los congresos. Lo resolvió la Suprema Corte hace ya algunos años. En la Ciudad
se aprobó desde hace ya pues 22, 23 años y de ahí pues ha habido otros congresos que lo han promovido. Entonces nosotros lo hemos dejado a los congresos locales como parte de la legislación de los congresos y respetamos lo que se decide en cada congreso. Rápidamente, aprovechando que está la secretaria Citlali, quería hacerle una pregunta sobre este plan de acción. No sé si pueda… Sí, adelante. Uno de los ejes que nos mencionó es el combate a la violencia digital. ¿Hay medidas o estrategias concretas para regular el uso indebido de la inteligencia artificial que se está utilizando cada vez más para vulnerar la intimidad de niñas y de mujeres? Por ejemplo, lo que sucedió hace unos días en una secundaria en Zacatecas. Bueno, sí, de hecho hemos estado trabajando con varias activistas que combaten la violencia sexual. Conocemos este caso de Zacatecas, de hecho la presidenta me lo mandó también. Y bueno, parte de los 16 días de activismo, como aquí dijimos, quizá fue mucha información muy rápido, pero una de las acciones que la presidenta nos ha encargado es trabajar una serie de compromisos con las plataformas digitales, con las redes sociales, porque también, digamos, estamos frente a una era digital, a un momento pues de mucha tecnología y prácticamente en todo el mundo no está regulado y a veces hay un exceso de violencia o de odio en estas plataformas. Entonces ya estaremos dando a conocer pues los compromisos que queremos establecer con las redes sociales y las plataformas digitales y por supuesto hay mucho que profundizar todavía en el tema. Muchísimas gracias. Nada más para cerrar, presidenta, le quería… De prohibir, digamos, o previa a una discusión de si se… y que en el momento que se vea que hay algo que además está catalogado como delito en muchos estados y federal, que además así debe ser, que las propias plataformas lo bajen. Entonces ese es queremos este acuerdo voluntario. Han acordado que quieren firmar, se va a ver el texto de ello y dentro del marco de sus protocolos y de las leyes mexicanas. Y a mí me da mucho gusto, la verdad, porque de inmediato dijeron que sí, sin excepción, y entonces son plataformas digitales y redes sociales que se van a sumar a este compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres contra la violencia digital. Gracias. Brevemente, para cerrar, le quería traer un caso sobre la comunidad de Las Barrancas en Veracruz, similar a lo que pasó en El Bosque en Tabasco. Por la erosión costera, el mar se está tragando sus casas. Ya se han destrozado decenas, están en un fuerte riesgo constante. Las más afectadas son mujeres en situación de pobreza y adultas mayores. No sé si sea posible delegar a alguien de Protección Civil para que atienda este caso específico. Ellas buscan la construcción de una escollera para evitar su reubicación y hablando con ellas me expresaron que tenían fe en que usted como mujer y también experta en temas ambientales pues podría ayudarlas. Sí, pues aquí están Laura y Alicia. Levanta tu mano para que… y Alicia Bárcenas también. Sí. Gracias. Sí. Ahora sí, compañera. Presidenta, buenos días. Soy Tere Mora Guillén, corresponsal del Canal de las Noticias en Televisión Abierta en Baja California y Chihuahua, así como a nivel nacional en plataformas digitales. Presidenta, en este día, ¿cuál sería su mensaje para las madres buscadoras? Que no están solas. Rosa Isela las ha estado atendiendo a todos los familiares de personas desaparecidas. Cambiamos leyes, estamos con todos los protocolos y permanentemente son atendidas y que no están solas, que estamos trabajando con ellas. ¿Y qué les dice también a las mujeres que esta tarde se van a manifestar? También hay libertad de manifestación en México. Pueden estar, yo creo que todas, la mayoría del pueblo de México, hombres, mujeres, estamos de acuerdo en erradicar la violencia contra las mujeres, en hacer conciencia y en sancionar a quien cometa un acoso, un abuso y evidentemente un feminicidio. Las mujeres de México no están solas, estamos con ellas y estamos desarrollando todas las acciones necesarias para que sea una realidad
que cada vez haya menos violencia contra la mujer en México. Y lo primero es hablarlo, decirlo y pedir que se denuncie. A veces las mujeres no quieren ir a denunciar al Ministerio Público, a veces por miedo o a veces porque sencillamente no tienen el tiempo para hacerlo. Y por eso es este número 079 opción 1, que sepan todas las que quieran usar este número, deseen usarlo o tengan la necesidad de usarlo, que detrás de este número hay no solo telefonistas que contestan, sino especialistas que están en contacto con todos los gobiernos de los estados, con las fiscalías estatales, con las secretarías o institutos de las mujeres y con un protocolo muy claro de atención. Si hay una mujer, por ejemplo, que denuncia violencia y después, 4 días después, 5 días después, no sabemos nada de ella, las propias compañeras desde el centro telefónico le llaman. ¿Cómo estás? ¿Tienes algún problema? ¿Necesitas apoyo? O cuando se denuncia en caso de emergencia, se comunica directamente la telefonista al 911 y garantiza que le llegue una patrulla y está pendiente de ello. Es decir, hay varias instituciones y personas que están detrás del número 079 opción 1. Muy bien. Presidenta, le pregunto, hoy en México la tenemos usted una mujer presidenta y varias gobernadoras, legisladoras. ¿Qué acciones se contemplan, además de las anunciadas el día de hoy, que permitan consolidar la participación de la mujer, la equidad y eliminar abusos y malos tratos hacia las mujeres, pero que sigan ascendiendo las mujeres? Bueno, pues primero es cambiar las leyes, porque no es suficiente, pero es necesario. Porque si las leyes no tienen catalogado, por ejemplo, el delito o el abuso, el acoso como delito, pues entonces no se persigue. Entonces, lo primero es modificar las leyes. Modificamos desde la Constitución. Dirán, bueno, pues es la letra nada más. No, bueno, si no estuviera en la Constitución, entonces de ahí no se derivarían leyes. Y después, pues garantizar que las leyes se cumplan. Que si es delito el acoso, el abuso, pues entonces que realmente sea sancionado quien lo comete. Entonces, para eso hay que trabajar con los ministerios públicos, hay que trabajar con los tribunales, con las secretarías de las mujeres, con la policía y con las mujeres para que sientan la confianza de denunciar, y también con los hombres para que patrones, conductas que vieron a lo largo de su niñez, por ejemplo, pues que no se repitan, que hagan conciencia de que el acoso, el abuso, la violencia psicológica es violencia, no es costumbre, no es algo normal. Entonces, todo eso es parte de lo que estamos haciendo desde las escuelas, el espacio público, el espacio privado, y el estar hablando de esto pues nos ayuda a que se visibilice y construyamos un México distinto. Muchas gracias, presidenta. Y por último, le preguntaría ya en otro tema, a menos de un año de celebrarse la Copa del Mundo en Norteamérica y al proyectarse una derrama económica importante para las ciudades sedes y destinos turísticos, ¿se tienen contempladas algunas acciones para que los puntos fronterizos de Chihuahua, Sonora y Baja California también se vean beneficiados con esta justa deportiva? Estamos trabajando igual con los 31 gobernadores, gobernadoras y con la jefa de gobierno. Por supuesto que Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México pues tienen más actividades porque ahí se van a desarrollar los partidos. Pero como lo presentamos hace poco, pues hay un mundial social que le llamamos, que tiene que ver con hacer canchas, torneos, mundialitos, Guinness Record, rutas, en fin, muchas cosas para el próximo año. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos ya a ir cerrando. A ver, aquí la compañera. Gracias, presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero preguntarle,
¿En cuánto tiempo se esperaría que la homologación del tipo penal de estos delitos de abuso sexual, violencia digital, violencia vicaria, obstétrica, etcétera, sean una realidad en los 32 estados? El objetivo es que sí este año. Bueno, como lo comentaba, ya están presentadas, hoy prácticamente estarían presentadas en los 32 estados la homologación, y estamos trabajando en una mesa permanente con la senadora Malú, con la diputada Anaís Burgos y todas las diputadas, y bueno, parte del compromiso de los gobernadores y gobernadoras es que abracen estas iniciativas. Entonces, lo del abuso sexual, como dice la presidenta, tendrá que quedar este año, y la homologación de distintas leyes en todo el país a favor de las mujeres, pues el próximo año tendremos que avanzar muchísimo. Secretaria, aprovechando que está en el micrófono, precisamente todas estas leyes pues son resultado de luchas incansables de mujeres, leyes que llevan sus nombres: Olimpia, Ingrid, Malena, Sabina, etcétera. ¿Cómo garantizar desde el Gobierno de México que se haga justicia a estos casos y a todas las demás mujeres que son sobrevivientes de este tipo de violencia? Bueno, como lo he dicho en varias ocasiones, me parece que ese es el mayor reto que tenemos, la procuración de justicia. Y recordar que la presidenta mandó, las primeras reformas que mandó al Congreso fueron reformas constitucionales y legales que fortalecen las obligaciones tanto de fiscalías como de jueces y juezas para pues juzgar con perspectiva de género. Entonces estamos trabajando muy de cerca, de manera muy respetuosa, pero también muy firme y muy contundente, porque tenemos muchísimos casos que sabemos que tienen que tener mayor respuesta, pero como dice la presidenta, no es lo único, no es suficiente, pero es necesario fortalecer estas leyes y garantizar que, por supuesto, pues tengan una ejecución cuando una mujer está pidiendo auxilio o vive este tipo de violencia. Entonces estamos trabajando, y ese es el gran reto, fortalecer la procuración de justicia en todos los niveles. Gracias. Ya adelantaban también este acuerdo que firmarán con las plataformas digitales. ¿Nos podrían adelantar con qué plataformas sería y si ya se tiene una fecha estimada? La idea es que sean estos 16 días de activismo por el 25N. Entonces, se está trabajando en el texto y ya cuando sea una realidad, pues a lo mejor hasta la mañanera podemos. ¿Y con qué plataformas o redes sociales? La idea es que sean todas, que todas se sumen. Presidenta, considerando que pues los hombres tienen también esta participación activa en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, ¿cuál es el llamado que les hace para asumir esta responsabilidad también de erradicar estas conductas en todos los ámbitos que llegan a ejercer en contra de las mujeres, de las niñas? Pues es el llamado a cambiar cualquier conducta que violente a las mujeres. ONU Mujeres, no sé, a lo mejor ONU Mujeres nos quiere platicar la campaña que hicieron hace algunos años de He4She es un movimiento, ¿verdad?, que busca que los hombres se comprometan a trabajar para eliminar toda forma de discriminación y violencia en contra de las mujeres. Se hace un compromiso por escrito y ese compromiso se deposita y luego se hace un seguimiento para ver hasta dónde han llegado esos compromisos. Es una plataforma que está a la disposición en nuestras redes. Gracias. Presidenta, hay un Durante mucho tiempo se habló solamente de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, y estos días se dedicaban exclusivamente a la mujer. Y por supuesto que estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿qué pasa con la otra mitad del mundo? La otra mitad de la población mundial, que es la que en algunos de los casos comete la violencia. Entonces tiene que haber una formación desde niños y niñas. Hay muchas formas de violencia. No solamente es la violencia física, sino también la violencia psicológica, de considerar menos a una mujer, o el que a una mujer se le diga desde muy pequeña que no puede soñar con ser algo porque es exclusivo para los hombres. Es una forma de violencia.
Entonces, toda la educación relacionada con la igualdad, y la igualdad sustantiva, porque sí, tenemos nuestros propios derechos, eso me lo enseñó Malú hace muchos años. Los derechos de las mujeres son derechos humanos y hay derechos especiales para las mujeres, pero también los hombres tienen que reconocer esos derechos. Por eso la cartilla no es solo para las mujeres, es para todas y para todos. Y el reconocimiento de que somos iguales en derechos. Presidenta, ¿hay un presupuesto estimado para la campaña que van a hacer y las actividades que realizarán durante estos 16 días? ¿Perdón? ¿Hay un presupuesto estimado para la campaña de comunicación? No, es parte del presupuesto de la Secretaría de las Mujeres y este compromiso es un compromiso de todas y todos los gobernadores y del Gobierno de México de impulsar esta campaña y estos compromisos. Y fíjense, es compromiso de los gobernadores y gobernadoras, la jefa de gobierno, obviamente, de los poderes legislativos. Es un compromiso muy importante y no es un acuerdo, es un compromiso. Por último, si nos pudieran dar cifras de cuántas llamadas al 911, al 765 y al 079 se han realizado por violencia contra las mujeres en este último año, cuántos casos se ha prevenido algún tipo de delito y qué tipo de violencia es la que mayor se reporta. Citla o Ingrid, ¿cuántas llamadas se han tenido? ¿Me puede repetir? ¿Era al 079? Al 911 y al 765. Bueno, el 765 es un número local de la Ciudad de México. No tendríamos en este momento los datos, los podemos consultar con la secretaria y con el C5, pero con mucho gusto. El número de llamadas que hemos recibido es alrededor de 5,000. De esas, el número más grande, como el 90%, tienen que ver con casos de violencia que se han estado canalizando básicamente a dos áreas, que son los centros de justicia para mujeres. Tenemos 71 centros de justicia en todo el país y a los centros libres, que son 678. ¿Y cuáles son los tipos de violencia que más se reportan? Bueno, hay violencia psicoemocional, violencia física, violencia sexual a partir de todo el desarrollo de las acciones de este plan contra el abuso. Hubo muchas llamadas también que fueron canalizadas igual a centros de justicia y a centros libres, y los tipos de violencia sí suele ser la violencia familiar, el ámbito de la violencia suele ser violencia familiar. De estas 5,000 llamadas que nos comenta, ¿hay un porcentaje de en cuántas estaría previniendo el delito? Bueno, muchas de ellas tienen que ver con la posibilidad de que se anuncien medidas de protección, ¿no? Por eso se canalizan a centros de justicia para la solicitud de medidas de protección que impidan o que la violencia escale y que se cometa un delito. Muchas gracias. 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 Sobre el tema, presidente. A ver, la última, yo creo, ya, 9:21. A ver, la compañera ya. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todas. Liliana Noble, Pulso Saludable. Buenos días a todas. Presidenta, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 54% es la brecha salarial entre las mujeres y los hombres. ¿Podemos hacer una actividad similar? A lo mejor jugar fútbol y ellos siempre van a ganar más que nosotros. Desafortunadamente, en este país, las mujeres que deciden emprender un negocio o un medio de comunicación independiente somos sujetas de discriminación. Por ese hecho, decidimos salirnos de la tradicional forma de trabajo para poderle brindar a nuestras familias un mejor futuro, pero también poder pertenecer y darle trabajo a otras familias. En ese sentido, yo quisiera preguntarle, presidenta, ¿qué es lo que estará haciendo su gobierno? Algo muy interesante que está haciendo la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, es que está invirtiendo alrededor de unos 500 millones de pesos en esforzar
capacitar a las mujeres, darles educación y darles una serie de apoyos para poder tener esta libertad financiera. ¿Qué es lo que haría su gobierno para poder ayudar a desequilibrar más bien a quitar esta estigma que se tiene por el hecho de ser mujeres y que pareciera que no tenemos el derecho de ganar lo mismo? Esa sería mi primer pregunta. Gracias. Bueno, por ejemplo, el programa de vivienda para el bienestar, estamos orientando a que la escrituración, sea para mujeres. O sea, que la mujer sea la propietaria de la vivienda. En el caso de a trabajo igual, salario igual, se puso en la Constitución y Secretaría del Trabajo pues tiene que generar las condiciones para que eso sea así. Incluso se puede denunciar porque ya es constitucional ese derecho. Y por otro lado, ahora hay un programa en Finabien de apoyo de créditos a la palabra para mujeres. Ahora lo orientamos particularmente para mujeres artesanas. La mayor parte de los apoyos se han dado con los planes de justicia, particularmente el plan de justicia de la región Amuzga, porque además hay que decir eso, quien más vive la violencia son las mujeres que menos tienen. Distintas formas de discriminación. Claudia, a lo mejor nos puedes platicar de esto. Por aquí anda, Claudia. Por una razón, Claudia es la presidenta o la titular de CONAPRED, porque es una mujer indígena, que es donde más se viven las violencias, y por eso el hecho de decir Año de la Mujer Indígena tiene que ver con eso, con el reconocimiento de las mujeres indígenas. Entonces, por eso decidimos que este año los créditos iban a ser principalmente para mujeres indígenas, artesanas. Entonces, están concentrando en la región Amuzga y ahora fuimos a la región Purépecha, en Michoacán, y vamos a ampliarlo como parte del programa de Secretaría de las Mujeres y Cultura. ¿Quieres comentar algo, Claudia, sobre discriminación? Permiso. Kiako Reunited Barichi Camira me que recanano nakeni y kuniuki remeta enie taitsukame la doctora Claudia Sheinbaum Pardo Niuqueya Neptavena y tsukate repa inieriba Reunited ukari baniuki repan kubimani ukari ba urimaya chica Rebecca tani pe te yet tinakame que ena takiekari tepeya bitukuni. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas, todos y todas, compañeras todas. Sumando a la pregunta que le hacían, también mencionar que tenemos la promoción junto con la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría del Trabajo, la promoción en la certificación de la norma 025 en igualdad laboral y no discriminación, a través del cual buscamos promocionar una igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, tanto en instituciones públicas como en el ámbito privado, ofreciendo capacitación a los empleadores para que puedan tener esta apertura de promoción a las mujeres y bueno, sobre todo el tema de la igualdad salarial. Y como lo ha dicho nuestra presidenta, en los planes de justicia también se promueve esto, que gran parte de las mujeres también sean atendidas bajo los programas que las diferentes instituciones del Gobierno de México ofrecen. Pamparías. Gracias. Presidenta, en un segundo tema, el pasado viernes se conmemoró el Día Mundial contra la Diabetes mellitus. Esta es una de las enfermedades que más muertes ocasionan, no solo en México, sino en el resto del mundo. Iniciativas como Antes de que pase se sumaron a esta que le había comentado antes de Ponle en la Roja a la diabetes y muchas otras
que están muy alineadas a lo que ustedes como gobierno federal están haciendo ahora para poder contribuir a que estas enfermedades bajen su incidencia, pero sobre todo la prevalencia. Yo quisiera preguntarle, Presidenta, en ese sentido, ¿usted consideraría de importancia poder captar al paciente con la prediabetes? Es una condición que se puede revertir según los médicos antes de que evolucione la diabetes, porque en el mayor número de los porcentajes que existen, según la Organización Mundial de la Salud y algunas otras instancias, dicen que desafortunadamente las mujeres en la etapa de la perimenopausia, de la menopausia, al ya no producir estos estrógenos, se vuelven más vulnerables a tener esta condición de la prediabetes. ¿Sería factible? ¿Usted ve que sería un punto a favor y que pudiera ayudar a contribuir a la baja de las prevalencias de esta enfermedad? Bueno, hay que preguntarle a los expertos, al doctor Kersenovich, a Alejandro Suey, ahora Martí al frente del ISSSTE. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos orientando este tema a dos poblaciones las más vulnerables. No por ello estamos desatendiendo al resto de la población. No. Adultas y adultos mayores, a partir de los 65, niñas y niños. Entonces, en adultas y adultos mayores es el programa Salud Casa por Casa. A ver si el próximo martes platica Ariadna y Jesús, que está a cargo subsecretario que está a cargo de este programa, Jesús Valencia. Hay muchísimos casos de las enfermeras de salud casa por casa que llegan a la casa, encuentran que tiene o prediabetes o tiene azúcar alta o presión alta y de inmediato se les lleva al centro de salud o incluso al hospital. Se han salvado muchas vidas ya con el Salud Casa por Casa. Son historias muy emotivas de lo que han hecho. Principalmente son enfermeras, aunque también enfermeros, médicas y médicos. Ahora, el próximo martes, que viene Salud, ya presentamos farmacias del bienestar. Inicia en el Estado de México. Entonces, la primera etapa de la primera visita ya se hizo, ya hay un expediente médico por cada adulta y adulto mayor y persona con discapacidad en el país. Quedaron algunas viviendas que no quisieron recibir la visita, entonces no se visitaron, pero hay como 9 millones, ¿verdad, Ariadna?, de consultas ya, de adultas y adultos mayores, y ya tienen todo su expediente médico. Ahora viene la segunda visita y se va a dar prioridad ahí donde se encontró que hay mayor o una presión más alta o prediabetes o posible diabetes. Ahí se les va a acompañar al centro de salud para su primera cita, si así se necesita, y después en las farmacias del bienestar, una farmacia fuera del centro de salud o dentro del centro de salud, pero en un lugar especial, o en las tiendas del bienestar va a haber farmacias para que puedan ir a recoger sus medicamentos de manera permanente. Y gratuita, obviamente. Entonces, ese ha sido muy importante y es una población muy vulnerable. La otra es niños y niñas, que es el programa Vida Saludable, Vive Feliz, que son promotores de la salud del IMSS, que están yendo a todas las escuelas públicas, a talla y algunas otras pruebas que se les hacen. En caso de encontrar obesidad o posible diabetes o prediabetes para niñas y niños, se les orienta directamente a un centro de salud, se les habla a los padres y madres de familia para decirles que su hijo puede tener problemas de salud. Entonces, son las dos poblaciones que estamos atendiendo. Obviamente, pues el que cada vez haya mejores centros de salud y campañas, pues va a ayudar también a lo que comentas para las mujeres en particular. Y si me lo permite, ojalá y pudieran integrar algo de lo que hace CECITI, tiene cosas muy interesantes, dispositivos sobre todo que están en desarrollo para este tema de la diabetes mellitus. Y finalmente, Presidente, tuve la oportunidad de estar en el ensayo general de Yoltlactoli, allá en el campamento de IMSS. La verdad es que es una maravilla.
permítame decirle, no se lo pierda el próximo año, tiene que conocer el campamento, platicar con las niñas y los jóvenes indígenas, es extraordinario, pero tengo un encargo. Me preguntaron las niñas que si usted ya tiene definida esta mecánica para el boleto, este boleto tan deseado para la Copa del Mundo. Eso sería todo, gracias. Ya vamos a ver cómo, todavía no tengo definida para que vayan al Mundial, a la inauguración del Mundial. Sí, lo vamos a ver nosotros desde aquí, desde el Zócalo. Yo creo que ya cerramos, ¿no? 9:33, mañana, para mañana. Vamos a sacarnos una foto aquí con… ¿Listos? ¿Todos al frente, por favor?